Que en breve, en segundos nada más, empieza la conferencia de prensa en el Ministerio de Salud Sí, Pública. muchos cambios atendiendo precisamente a lo que se esperaba el lunes, un posible feriado que se analizaba que finalmente no se da porque no tenemos las vacunas suficientes para el efecto. Tal cual. Ahí ya le vemos Sequera, imágenes al sí. doctor Castro, uno de los principales responsables de este plan de vacunación. Ahí está el Ya va doctor a Guillermo empezar, Sequera. parece, sí. Ya le pasamos la posta a Alejandra Pereira. Sí, gracias compañeros. Ahora inicia la conferencia de prensa en el Ministerio de Salud. Va a hablar primeramente el doctor Guillermo Sequera de Vigilancia de la Salud. Escuchemos lo que menciona. Bueno, vamos a mostrar un poco los números de cómo cerramos la semana. ¿Sí? Bueno, empezando como siempre, pues a nivel global, vemos los números, sigue siendo el sur, el epicentro un poco hoy del número de casos, pero en un descenso interesante. No se nota tanto en el color, pero por lo menos Paraguay dejó de tener ese color granate en cuanto a la cantidad de casos, en cuanto a la cantidad de fallecidos por habitante que tenía. También lo mismo Argentina, Uruguay inclusive un poco más claro, ¿no? Sí, es en el cono sur o en América del Sur lo que preocupa es, el país que está aumentando es Colombia. ¿Sí? Siguiente. Si vemos una línea de tiempo, más o menos desde el 1 de abril hasta la fecha, vemos que Paraguay dejó de estar entre los países con mayor mortalidad por habitante. Hoy en la región es Colombia, por encima nuestro está Argentina, y Paraguay con un descenso bastante importante en la mortalidad por habitante, ¿sí? Por debajo de nuestro están los demás países y nadie prácticamente presenta un aumento muy importante. Aunque Colombia esté por encima nuestro, también está presentando un ligero descenso. Siguiente. Estos son los casos más o menos del 1 de enero de este año hasta la fecha. Los casos, cómo se dieron este año. Como saben, desde que ingresó la variante Gamma, la P1, la variante de Manaus, prácticamente los casos pasaron de ser 5.000 semanal por 3, por 4 inclusive en algunas semanas. Y eso se vio en las muertes, en las internaciones y todo, ¿no? Estamos en un descenso bastante vertiginoso del número de casos. Aún el número de casos nos mantiene al país en zona roja. Probablemente la semana que viene el número de casos nos haría salir de la zona roja. Pero estamos en un punto equidistante a más o menos los primeros días de abril. ¿Sí? Recordarán, nosotros en los primeros días de abril íbamos ascendiendo. Veíamos cómo los números iban multiplicándose. Bueno, los números hoy, tanto en número de casos, mortalidad, estamos muy parecidos a las primeras semanas de abril. O sea, estamos lejos todavía de lo que era la epidemia en enero, en febrero, inclusive lejos, muy lejos de lo que fue el año pasado. Y entonces, para tener un poco esa perspectiva es importante ver con buenos ojos el descenso, pero la situación no es para relajarse, ¿sí? No es para relajarse. Siguiente. Visitando un poco cada región del país, vemos un descenso muy importante en Central, en Asunción, ¿no? Entre un 15 y un 14% con respecto a la semana anterior, pero prácticamente estamos a la mitad de lo que era hace un mes, tanto en Central como en Asunción. Fíjense, 3.000 para arriba en Asunción hace un mes y ahora 1.500. Estamos más o menos en un acumulado un 50% menos de lo que era hace un mes y medio, que era el pico de la situación epidemiológica. Siguiente. Vemos descensos importantes. Esto es bueno ver porque veíamos algunas oscilaciones, pero vemos ya en Caguazú más de 3-4 semanas de descenso importante. Cordillera, Alto Paraná, Guairá también, Cazapá. Siguiente. Itapúa, ¿verdad? Aunque tiene alguna oscilación, está a la mitad de lo que estuvo hace un mes. Paraguarí, Misiones también, y en Bucú, el sur, está mostrando señales de descenso. Siguiente. En el norte del país sí hay una oscilación todavía considerable, pero está al 50% de lo que era hace un mes. Todo prácticamente, podemos redondear que estamos a un 50% en el número de casos de lo que estábamos hace un mes y medio, que fue el pico de la pandemia en nuestro país. Siguiente. También que nos preocupaba tanto el Chaco, Villa Ayes, principalmente, que era el foco en el Bajo Chaco, presentó descensos muy importantes y vemos
ese descenso que como dije en la conferencia pasada, estos casos se están dando no tanto en las grandes ciudades departamentales, sino en algunos pueblos del interior, las compañías principalmente. Son pocos casos, no nos suman mucho para ver cambios de tendencia, pero son casos que ocurren en núcleos familiares, comunidades un poco alejadas. Entonces, el impacto, aunque el número es poco, estamos hablando de vidas que también se están viendo afectadas por la pandemia en los diferentes rincones de la patria. Siguiente. Bueno, en síntesis, a nivel nacional, fíjense que no tenemos más tanto rojo como teníamos antes. Sí hay, en los últimos 14 días tuvimos prácticamente en el 92% del territorio nacional, de los municipios, un caso prácticamente en casi todos los municipios del país, o de otra manera, decirlo de otra manera, casi todos los municipios del país presentaron casos en estas últimas 2 semanas. 64 distritos están en nivel 4. Recordarán que vamos bajando, 120, 100, 90, 70. La semana pasada, hoy estamos 64. Eso equivale a que un 25% del territorio nacional todavía está en un nivel de contagiosidad, nivel 4, que significa de alta contagiosidad, ¿sí? Obviamente, ¿quiénes están ahí? Estamos Asunción, ni siquiera más está Central. Varios municipios de Central ya no están. Sí, los que están muy cercanos a Asunción, y dentro del núcleo del área metropolitana, sigue estando en nivel 4. Y Misiones, como ven, el sur, y Alto Paraguay, que tiene más de la mitad de sus distritos, por lo menos, con nivel 4 de circulación comunitaria. Siguiente. Esto está muy borroso, no se ve bien, pero es la dinámica del SEME, ¿verdad? Aquí los datos de traslado, solicitudes de camas de terapia intensiva, fíjense, esto desde el 1 de junio, todo junio, julio, cómo fue bajando de estar por arriba de 180, 190 pedidos de terapia intensiva por día a descender a más o menos 50, 60, 3 veces menos. Y lo que es sala comunes también, un descenso menos, vertiginoso, pero descenso también importante. O sea, hay una disminución de la demanda o de las solicitudes de traslado de pacientes a terapia, a sala, solicitudes de cama. Siguiente. Esto es la cantidad de ingresados que tenemos en los servicios. Las columnas azules altas son las salas, más de 4.000 internados tuvimos hace 1 mes y medio más o menos. Son todos, cada uno de los días, vemos cómo va bajando. Y terapia intensiva, que sigue estando alto, pero también estamos viendo un ligero descenso de la ocupación de camas de terapia intensiva. Sí, la ocupación de camas totales, el descenso es mayor, o por eso este porcentaje, esta línea roja es cuánto por ciento de todos los internados están en terapia, ¿verdad? Y es porque las camas totales, en realidad, de tener 4.000 y pico, ahora tenemos 2.400. Un descenso también cercano al 50%. Siguiente. Bueno, y ahora quiero meterme un poco en lo que nos movió un poco esta semana. Recordarán, creo que fue el miércoles, que la República Argentina avisa la detección de la variante Delta en su territorio. Entre los positivos estaban personas que procedían del Paraguay. Ayer a la noche recibimos el último informe de Argentina, donde estas 2 personas procedentes del Paraguay fueron argentinos que estuvieron en un congreso en Caracas, ¿sí? Luego aparentemente una escala en Panamá, luego en Asunción. Estuvieron horas en Asunción para luego ir a su país. Eso fue el 26 de junio. Estas personas tuvieron pocas horas en nuestro país, tenían un PCR negativo. Al llegar a Ezeiza, uno cuando llega a Ezeiza tiene que pagar un test también para poder salir del aeropuerto. Le hicieron el test ahí, volvió a salir negativo, pero en los 2 o 3 días siguientes presentaron síntomas y al hacerle el test sale positivo. Esas muestras llevan para hacer la secuenciación, ¿verdad?, los estudios pertinentes, y ahí detectan 10, 15 días después, ¿verdad? 26, te estoy contando, 26 de junio empezó todo esto. En la fecha de hace 48 horas tuvieron la confirmación y nos avisaron, ¿verdad? Ayer tuvimos los datos completos, nosotros no sabíamos si eran paraguayos, si eran procedentes del Paraguay, creo que estuvieron en la comunidad de nuestro país. Nosotros estamos pendientes de esa información para hacer la búsqueda de si estuvo en la casa de una familia y este tipo de cosas, ¿verdad?
Bueno, por suerte, ¿verdad? Con el informe de ayer descartamos esa probabilidad, pero sí es una oportunidad para recordar a todos los médicos y a todos los servicios del país y a todos los viajeros, ¿verdad? Que cuando uno procede, ya prácticamente, fíjense, este es el mapa donde, según la OMS, detectaron la variante Delta. Prácticamente el 70-80% del planeta hoy tiene la variante Delta detectada. En algunos países, por ejemplo en Europa, ya el 60% de las muestras son Delta o más, ¿verdad? En Estados Unidos también, 50%. En algunos lugares como Argentina, Chile, tienen algunas cuentas, 2, 3, 5, 10, o sea, es excepcional, pero ya detectaron. Entonces, esto es un llamado para todos los servicios, todos los médicos y todos los laboratorios a nivel nacional, público y privado, a saber identificar de dónde viene la persona. Por eso le pedí que nos acompañen hoy a la conferencia de prensa a la doctora Carolina Aquino, para aclarar algún punto que ustedes quieran hablar sobre el tema. Es un llamado que hacemos a los laboratorios y también a los médicos, que cuando tienen un paciente que tiene alguna característica de que el paciente es grave, que está internado en algún hospital, hagan la pregunta: ¿usted estuvo de viaje? Si usted estuvo de viaje, informar al epidemiólogo del hospital, o también el bioquímico también tiene que estar enterado si esa muestra tiene que, si es positivo, enviar al laboratorio central y luego hacer un circuito que después podemos hablar en la tanda de preguntas. Entonces, prácticamente el 80% de los países ya tienen registrada la variante Delta. Nosotros no tenemos, no porque no buscamos, estamos buscando, tuvimos ya varias sospechas, tuvimos casos, algunos muy conocidos, como una fiesta que se hizo en procedentes de Estados Unidos, salieron negativos, pero también algunos eventos, algunos médicos nos están notificando de algunos casos sospechosos. Hasta ahora no tenemos ninguno confirmado. Siguiente. Y esto sí quiero compartir un poco un estudio que nos compartieron esta semana el equipo del IX. Quiero comentarles que el Laboratorio Central está liderando con vigilancia, ¿verdad? Una mesa de trabajo conjunta de la red de vigilancia genómica, como le llamamos, donde estamos nosotros, Ministerio de Salud, ¿verdad? Pero también están el IX, también están institutos privados de investigación, laboratorios privados, también está el CONACYT. De alguna manera hay como un apoyo entre todos para poder hacer la secuenciación que ya se hace en el país. Y uno de los resultados que hizo el equipo del IX con apoyo del CONACYT, ¿verdad? Estuvieron describiendo los diferentes linajes, y fíjense cómo en este naranja en realidad, como el naranja prácticamente, esto es el tiempo, la línea del tiempo, principio de año, esto ya es finales de mayo, principios de junio, y fíjense cómo el naranja que empieza acá, esto es la P1, la variante brasilera, como cuando empieza a finales de enero, principios de febrero, empieza a predominar, y hoy podemos decir que el 90% o más de las variantes que se secuencian siguen siendo la variante P1. Casualmente se han encontrado estos que son acá lila, violeta, son las variantes británicas, que también se han registrado en nuestro país. Entonces, todo este aparato y logística en red que tenemos un poco está pendiente de las sospechas de la variante Delta para ir confirmando o no, ¿verdad? Y tomar las medidas necesarias. Siguiente, lo que es el último. Está de mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guillermo Sequera. Seguidamente escucharemos al doctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Buenas tardes, muchas gracias a todos por dejarnos compartir la información para toda la población. Nada más recordando un poco lo que transitamos todos en lo que es el Plan Nacional de Vacunación. Recordarán ustedes, el 27 de marzo fue el día en que iniciamos el plan de vacunación a la ciudadanía de 85 años y más. En aquel momento era el inicio con terminación de número de cédula, que todavía no estaba desarrollado como para implementarlo el registro de inscripción. Y ven ustedes que después ya fuimos descendiendo 75, 70, posteriormente llegamos ya ahora a 35 años cumplidos y más. O sea, hemos transitado un poco más de 3 meses del Plan Nacional de Vacunación en lo que es la lucha contra el COVID. La siguiente, por favor.
Bueno, y este dato sirve, antes de relatarle, sirve para demostrar lo que representa qué hacer, con quiénes hacer, cuándo hacer, cómo hacer y en qué momento y el por qué. Eso forma parte de una estrategia de planificación que agradecemos a todas las instituciones que nos ayudaron y en especial a la población que acompañó esa conjugación perfecta, con esta firme convicción que tenemos que en una semana vamos a inmunizar, vamos a inocular la vacuna en 500.000 personas con primera dosis. Ven ustedes que en 4 días hemos llegado a 403.967 personas, y esto fue en el corte hasta ayer, o sea, aquí aún no está agregado lo de la jornada de hoy. En el Autódromo Rubén Dumont, el autódromo que se erigió como el mega vacunatorio más importante de la región, también nosotros tenemos esta cifra en todo ese tiempo, 31.000 personas vacunadas en el autódromo. Un total de la campaña entonces hasta la fecha de 1.319.976 personas, donde ven ustedes por regiones también una cantidad muy importante de personas inmunizadas. Insisto que esto representa para nosotros un desarrollo eficiente y óptimo de todo lo que se había planificado, y agradecemos profundamente a la población que nos ha acompañado con ese entusiasmo que contagiaba, y en memoria sobre todo de aquellas personas que hoy ya no están con nosotros. La siguiente, por favor. Y esto para hacer más gráfico el concepto de la línea de tiempo. Recordarán cuando celebrábamos nosotros que alcanzamos 33.427 personas inmunizadas en un solo día, que ya representaba un hito en relación a lo que es el proceso de vacunación. Sin embargo, después, en estos días donde tenemos como una caída, representa el tiempo exacto antes de iniciar la aceleración, que era, recordarán, el simulacro, la capacitación intensa del fin de semana pasado. Y esta cifra ya empieza la vacunación en sí, 97.000, un poco más de 97.000 que representan los docentes, militares, policías, posteriormente ciudadanía de 35 años cumplidos y más, y ven ustedes la cifra que estamos alcanzando. Insisto que esto es sumamente importante. Hoy miramos para atrás con una situación de mucha gratitud y sobre todo de una confianza que nos da para ejercer una estructura similar, implementarla con mayor facilidad y sobre todo creer en la capacidad de nuestros profesionales, de nuestros compañeros en cada rincón del país. Me quiero detener en aquella imagen donde apenas llegaba la vacuna, al día siguiente estaba llegando en lancha ya a Alto Paraguay. Eso implica que nosotros también sostuvimos la equidad y con una práctica impecable de todos los vacunadores para ejercer esta aplicación. La siguiente, por favor. Bueno, entonces siguiendo con nuestro plan, el día de mañana, sábado y domingo, vamos a continuar como siempre habíamos pautado. Hay días para segundas dosis. Recordarán que esto implementamos para hacerlo más práctico, día de primeras dosis de lunes a viernes. Por lo tanto, mañana, sábado y domingo, el calendario vigente para segunda dosis está tanto para AstraZeneca, Ayadvac, Sinopharm y las demás plataformas, recordando también que Moderna, en ella están incluidas las mujeres embarazadas para recibir su segunda dosis. Un detalle importante, no se va a tener en cuenta terminación de cédula, o sea, la persona puede acceder o sábado o domingo para su segunda dosis. El sábado vamos a estar de 7 a 17 y el domingo vamos a estar de 7 a 12 para hacer la vacunación de segundas dosis. La siguiente, por favor. El Plan Nacional de Vacunación también tiene esta particularidad al fin de semana. El único vacunatorio que va a trabajar 24 horas el fin de semana y en el único lugar donde se puede acceder para la primera dosis
Específicamente se va a aplicar la vacuna Pfizer. Estamos hablando del Autódromo Rubén Dumont y no se necesita tampoco la coincidencia de terminación de cédula para un día específico. Así que invitamos a todas las personas que aún no han recibido la vacuna, aquellas de 35 años cumplidos en adelante, que se acerquen al autódromo. Va a estar abierto las 24 horas el sábado y domingo, insisto que va a ser el único vacunatorio abierto para primera dosis. La siguiente, por favor. ¿Cómo continuamos? El lunes 19 de julio, personas con 35 años cumplidos en adelante, con terminación de cédula 8 y 9, pero también se agrega aquí todas las personas que no pudieron acceder previamente, o sea, aquellas pendientes de vacunación de 35 años cumplidos y más, y además vamos a agregar las personas con actividades consideradas priorizadas que no pudieron inmunizarse el lunes pasado. Hablamos de docentes, policías, militares, los guardias de penitenciaría, bomberos, etcétera. Y la siguiente, por favor. Y agregamos ese lunes 19 de julio estudiantes de las universidades de Ciencias de la Salud acreditadas y habilitadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, específicamente medicina, el 4º y 5º año, y tanto enfermería, obstetricia, nutrición, odontología, fisioterapia, instrumentador quirúrgico y bioquímica, las que están cursando el último año porque requieren de la inmunización también para la continuidad de las prácticas hospitalarias. Esto corresponde al lunes 19 de julio, un agregado en este plan de vacunación. La siguiente, por favor. El lunes 19 de julio también se agregan en las actividades consideradas priorizadas como para reactivar varios sectores: la Dirección General de Migraciones, la Dirección Nacional de Aduanas, la Cruz Roja, la Defensoría Pública, el Poder Judicial, las funerarias y sobre todo los pendientes de aquellas personas como docentes, militares, policías que no pudieron vacunarse el 12 de julio pasado. En todos ellos vamos a requerir la presentación del certificado laboral. La siguiente, por favor. El martes 20 de julio, la jornada de aplicación va a consistir en incluir en esta fecha a las personas con enfermedad de base de 18 a 34 años, pero que deben ya acudir con un certificado respaldatorio. No se van a expedir certificados médicos en ningún vacunatorio. Entonces ya estas personas recordarán ya hace 15 días tuvieron una semana de vacunación, pero no pudieron acudir. Por lo tanto, y corresponde darle este tiempo también para que puedan acceder a la vacunación. Y es obvio que ya tienen el certificado médico respaldatorio, entonces le corresponde el martes 20 de julio para la vacunación a estas personas de 18 a 34 años con el certificado médico. La siguiente creo que es un detalle muy importante, y agradecemos a varias instituciones que nos apoyan para aumentar el número de vacunados incluidos, sobre todo aquí en la segunda dosis, una iniciativa del MITIC, donde también se agradece a Uber por el apoyo de 20.000 viajes gratuitos para Asunción y Central. Para acceder a los viajes gratuitos, ingresar a la aplicación de Uber y agregar el código Vacunate PI sin espacio para ir a vacunarte. Los viajes gratuitos tienen un valor de hasta 25.000 donados por Uber, y esto se suma también a varias iniciativas que ustedes ya conocen que van apoyando el Plan Nacional de Vacunación. Esto va a ser sobre todo para este fin de semana, apoyando lo que es la aplicación de segundas dosis. Creo que es la última. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente, la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Doctor, con la cantidad de dosis que quedan, ¿se puede llegar al martes con este nuevo público que se incorpora? Sí, nosotros estamos convencidos que vamos a llegar, así que queremos compartir también la tranquilidad que vivimos en el equipo, que la población lo tenga y que no evada este privilegio de acceder al día que le corresponde en la situación que evaluamos, que es la propicia,
para que reciba la vacunación. Sí, buenas tardes, doctor. ¿Sigue en pie aquello de poder ampliar el horario en distintos vacunatorios? Sí, sigue en pie. Nosotros ahora vamos a enfocarnos al fin de semana con este horario porque entenderán que representa segunda dosis, una situación que puede ordenarse de una manera mucho más tranquila. Y el lunes y el martes, por ahora estamos valorando mantener el horario, sin embargo, podemos tener algún cambio, alguna novedad, que depende sobre todo de incorporación de nuevas brigadas, que es un detalle muy importante que la población también debe conocer. Teniendo en cuenta el inconveniente que tuvimos con embarazadas esta semana, lo de 20 semanas como requisito, ¿es una cuestión propia de salud o una condición de los laboratorios? Para que la gente pueda entender también, específicamente las madres. ¿Cuál fue el inconveniente con embarazadas? Que el requisito de las 20 semanas en adelante, las de antes no pueden recibir. Claro, ¿eso es por la disponibilidad de vacunas o una cuestión de laboratorios? No, el laboratorio, tanto como las agencias internacionales y rectoras a nivel mundial, como la OMS y el CDC, siempre la recomendación que hace es valorar riesgo-beneficio en la vacunación de cualquier persona, en este caso en particular, con estas plataformas como la de Moderna y Pfizer, en relación a una mujer con un embarazo, marca en este sentido no las 20 semanas como nosotros marcamos, sino que un poco por debajo. Sin embargo, nosotros por la situación epidemiológica y el contexto vemos mucho más prudente y efectivo iniciar en este momento del Plan Nacional de Vacunación el límite de 20 semanas de edad gestacional para adelante. Buenas tardes. ¿Cuántas dosis de vacunas tenemos hoy disponibles hasta el momento y en caso de ser necesario si se van a utilizar esas 500.000 dosis de Pfizer que ya se tienen guardadas para la aplicación de la segunda dosis, atendiendo justamente las expresiones del ministro que decía preferimos que estén en los brazos justamente de las personas antes que congelados? A eso me refiero específicamente. Muchas gracias. Claro, es importante lo que mencionó el ministro y nosotros siguiendo su línea claramente está la demostración de este resultado. Casi 500.000 personas estamos por alcanzar inmunizadas. La inmunización es completa cuando se recibe la segunda dosis. Esto lo van a recibir al día 21, o sea, el intervalo entre la primera y la segunda dosis va a ser 21 días. Y la cantidad de dosis que tenemos ahora como para avanzar hasta el día martes es la situación que lo evaluamos y por eso compartimos con ustedes. Doctor, para reiterar nada más la pregunta que hacía también el compañero en cuanto a las madres lactantes, ¿no se evalúa todavía la posibilidad de que ellas puedan acceder a las dosis teniendo esa condición justamente de dar de mamar? La condición de la lactancia representa en realidad una muestra de salud y no de vulnerabilidad. La condición de lactancia por sí sola no representa una probabilidad de que la mujer desarrolle formas graves comparando con una mujer que no da de mamar. Ahora, si la mujer que da de mamar tiene una condición de salud crónica, como la obesidad, diabetes o una enfermedad crónica pulmonar, renal, etcétera, en ese sentido se prioriza esa condición de salud. Hay que entender que el Plan Nacional de Salud en este momento prioriza la vulnerabilidad para disminuir lo que representa internación, formas graves y muerte. Entonces, nadie dice que una persona no tenga el derecho de recibir. Solo estamos priorizando por una cuestión de salud pública primero las personas más vulnerables y vamos a ir avanzando como lo hemos demostrado con la disponibilidad de dosis que tenemos, demostrando la fuerza operativa incansablemente los compañeros administrando las vacunas aún en lluvia, que podemos ir avanzando en la edad. Y esto realmente pedimos para que la población, como nos acompañó ahora, nos siga acompañando para que sea un éxito. Todas las personas merecen tener la vacunación. El tiempo en que uno recibe lo marca la situación epidemiológica y las formas graves de internación, que está también indicado por la vulnerabilidad de las personas por su condición de salud. La lactancia en este sentido, en este momento por sí sola no representa, pero sí podemos ir
avanzando por la edad, que nosotros estamos convencidos que en poco tiempo podemos llegar por el límite de edad a inmunizar a todas estas madres. Doctor, ¿cuándo iniciaría el registro de niños y adolescentes y si ya se tiene una lista de patologías que serán tomadas en cuenta? Sí, nosotros hoy no hicimos aún el anuncio porque a través del Viceministerio de Rectoría y Vigilancia se realizaron varias reuniones con el Ministerio de Niñez y Adolescencia, con la Defensoría de Niñez y Adolescencia, con la Dirección de Salud Integral de la Niñez y Adolescencia, en el sentido de que recuerden que la vacunación implica la inscripción, implica también acercarse con un consentimiento informado, y eso debe estar velado por el padre, la madre o el tutor legalmente asignado. Entonces, en vista de esa situación se está trabajando, y también ya se había enviado la lista de diagnósticos considerados como factores de riesgo en estos adolescentes, y que probablemente vamos a tenerlo el martes o el miércoles, la apertura para todos los padres para la inscripción, y en ese tiempo también vamos a anunciar cuándo sería el día de la vacunación de estos adolescentes. Con relación a la segunda dosis de encamados, hay un sinfín de quejas que las vacunas no están llegando, por más que se hagan los reclamos, no están llegando a tiempo. Sí, realmente es así. Tenemos dificultades en progresar con la velocidad que al principio empezamos a adquirir porque se superponieron varias situaciones. Hemos charlado con los compañeros de las regiones más demandadas por este servicio, que son las brigadas en visita a los encamados. Se está tratando de hacer brigadas paralelas. Recuerden ustedes que estas 2 semanas de inmunización fueron intensas y requirió el refuerzo de muchos de los compañeros que hacían brigada para vacunación en encamados. La próxima semana que inicia se va a reactivar con una velocidad mucho mayor, entonces pedimos también un poco de paciencia y las disculpas convenientes que merecen todas las familias esperando esa dosis que se va a ir ajustando en la semana que inicia la próxima. Doctor, se habla de unas 200.000 vacunas aproximadamente disponibles, ¿verdad? Eso ya contando las que se encuentran en cada departamento, en cada ciudad, en cada punto vacunatorio, ya se incluyen también esos montos a estas 200.000 vacunas, o se tiene especificado cuántas están circulando actualmente? No, esas dosis son las circulantes, nos referimos siempre a las que ya no están en el Centro Nacional de Vacunas, que están distribuidas por las regiones y las regiones en los vacunatorios. Eso sí, es importante recordar que no están incluidas aún las 35.100 dosis de Pfizer que recibimos esta madrugada y que lo vamos a ir recibiendo semanalmente cada viernes. Probablemente una pregunta reiterativa, pero muchas personas siguen consultando sobre la segunda dosis de la Sputnik V. ¿Qué se tiene al respecto? Es una pregunta muy importante, por más reiterativa que sea. Nosotros queremos también darle esa tranquilidad. Tenemos la información, pero no la confirmación. Estamos trabajando con los colegas en lo que es evidencia científica. Si existiese la situación de optar por una opción alternativa, entonces en ese sentido hay un esfuerzo enorme de nuestras autoridades en que se cumpla. Reitero, la información que tenemos es que recibiremos en los últimos días de julio, primeros días de agosto. La confirmación no la podemos dar porque apenas la tengamos, obviamente vamos a compartir a través de ustedes con toda la población, pero sí también se está trabajando de una manera intensa para ir evaluando otras alternativas. Teniendo en cuenta el incidente o el problema que tuvimos en Barrio Obrero, mejor dicho, en cuanto a la mezcla de dosis de 2 laboratorios chinos, hay doctores que están denunciando de que en este momento dan negativo el examen de inmunidad e incluso piden que de vuelta se le estén aplicando dosis. ¿Eso cómo va a encarar salud de cara al futuro, teniendo en cuenta de que hoy la región y el mundo plantea la mezcla de vacunas y que hay el caso de esos doctores que incluso denuncian de que no a todos se le hizo la prueba de anticuerpos, solamente a un grupo, no a los 16? Sí, esa es una pregunta también muy importante de aclarar. Primero, que la intercambiabilidad es un fenómeno que lo estamos viendo con mayor fortaleza científica en esta vacuna en particular.
si nosotros salimos del cuadro de COVID y analizamos otras vacunas, muy difícilmente encontremos que sea posible una intercambiabilidad. Siempre se sostiene la misma plataforma. La intercambiabilidad en este momento se está hablando con plataformas específicas, hay ensayos clínicos, hay resultados favorables. Esos resultados favorables obviamente requieren un control de análisis de sangre donde se ve los anticuerpos, o sea, las defensas cómo van respondiendo, los anticuerpos neutralizantes y así también la efectividad. Pero en el caso particular de lo que sucedió como error programático en el Barrio Obrero, son estructuras similares. Esas estructuras similares implican también en el mismo foco de lo que representa la respuesta inmunológica, no son plataformas diferentes. Y en el caso también, para valorar, y quiero que esto presten atención, no siempre el control serológico, o sea, el análisis de sangre donde se detectan los anticuerpos, demuestra efectivamente a nivel de situación real si la vacuna protege o no protege. Las muestras serológicas, si ustedes empiezan a analizar en otras vacunas, nunca son de una práctica rutinaria. Ustedes y todos recibimos vacunas de diferentes tipos, no necesariamente se hacen un test serológico posterior. Hay una de ellas, pero en profesionales de la salud, pero eso no es la traducción enteramente completa de lo que puede ser la efectividad en situaciones reales. A lo que voy es, se tiene que hacer un análisis no solamente de los anticuerpos, sino que también de lo que resulta esa combinación a nivel de si se evitó el contagio, si se evitó formas graves, si se evitó internación. Y eso sí es mucho más importante que analizar serológicamente nada más. Por eso es que se está haciendo un seguimiento no solo serológico, sino que también clínico de todas estas personas. Y nosotros también estamos en conocimiento de lo que mencionás y estamos trabajando al respecto a ver qué opción se puede dar. Pero insisto, no solamente se analiza por el test de anticuerpos. Esa es una práctica que hay que tomarlo con mucho cuidado. No deja de ser importante, es muy importante, pero no es la única para sostener lo que se menciona. Mencionó acerca de estudios de laboratorios específicos con los cuales el mundo está haciendo para poder mezclar de alguna otra manera las dosis. Paraguay se planteó ya esa situación teniendo en cuenta la escasez de vacunas que estamos teniendo en este momento, y si se lo plantea, ¿llegaríamos a ese recurso? Bueno, la escasez de vacunas yo no lo siento todavía en este momento. Voy a disentir contigo porque se está cumpliendo la segunda dosis en el intervalo que corresponde. Si existiese esa situación de no poder cumplir en lo que es la segunda dosis de la misma plataforma, ya hay una propuesta del Comité Técnico Asesor que ante esa situación se evalúe hacer la intercambiabilidad con Pfizer como segunda dosis. Claramente eso fue el consenso del Comité Técnico Asesor. Si no hay disponibilidad de la misma plataforma, evaluar esa combinación teniendo en cuenta la evidencia científica de los ensayos clínicos y las intervenciones en salud pública de países como Canadá, Alemania, España, etc. Una pregunta para el doctor Sequera. Qué suerte, don Guillermo. Me estaba quejando, lo que no me hace más preguntas. Sí. Como había dicho que hay muchos casos, el 80% en el mundo de la variante Delta, y como probablemente llegue al país. Muy probable. ¿Salud tiene algún plan, tiene algún trabajo que se va a realizar previendo eso? O bueno, una vez que llegue, ¿qué se hace? Bueno, como expliqué antes, ¿verdad? Nosotros estamos rastreando, tuvimos varias sospechas, no solamente por recomendaciones de países vecinos, sino también por sospechas de los colegas, tanto médicos como bioquímicos, ¿verdad? Que están pendientes de alguna muestra que tiene una procedencia de extranjero o porque le llama la atención las características clínicas. Entonces, a partir de ahí se hacen los análisis correspondientes. Nosotros pusimos una propuesta que está en definición, ¿verdad? Tuvimos una reunión con las agencias de viajes, la última fue ayer justamente, donde hablábamos de una propuesta de una cuarentena domiciliaria, ¿verdad? Esa es la posición del Ministerio de Salud, y un test probablemente en el último día de esa cuarentena. Y bueno, estamos esperando el ok de las autoridades superiores para
para que eso esté vigente en el país, ¿verdad? De igual manera, repito, ¿verdad? Sin que eso esté vigente en estos días, todo aquel procedente del extranjero que presenta síntomas luego de sus 14 días después del ingreso al país, tomar las mismas medidas. Acá no hay que tomar medidas diferentes porque es Delta o no, pero sí, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros nos interesa identificar si es la variante Delta o no, para tratar de frenar, postergar lo más posible el ingreso, ¿verdad? Es muy probable, como siempre ocurre, que la nueva variante nos ingrese por el Brasil, que es nuestra frontera más difícil de contener por el movimiento vecinal que tiene, ¿verdad? Pero prefiero que entre por ahí lento. Recordemos que en el Brasil todavía hay pocos casos en términos generales de la variante Delta. Es cierto que se declaró circulación comunitaria hace una semana en Porto Alegre, pero todavía no está tomando la fuerza que ya tienen los Estados Unidos, que ya tienen España, que ya tienen otros países donde el flujo aéreo es importante, y que venga e ingrese al área más poblada que tiene nuestro país, que es el área metropolitana con más de 2,5 millones o 3 millones de habitantes. Una cosa es que empiecen en alguna frontera, en unas ciudades pequeñas, y luego vaya entrando. Eso da un tiempo, ¿verdad? Que ingrese por vía aérea directamente al donde está toda la pólvora. También para el doctor Sequera. Eso. Doctor, ¿cómo el protocolo de regreso a los estadios, cómo se va a aplicar? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, como justo un minuto antes de la conferencia de prensa, ¿verdad?, se lanzó ese comunicado. Hay un equipo de trabajo que está detrás de eso. Hay un protocolo piloto que nosotros propusimos, un límite de 2.000 personas como mucho, dependiendo también del estadio. Estadios pequeños, los estadios más grandes podrán tener como un máximo de 2.000 espectadores. Eso está bien distribuido en estos estadios. La APF está coordinando esto. Los requisitos para poder entrar, para ver un partido de fútbol, va a ser tener las 2 dosis. De hecho, hay poca gente todavía que tiene las 2 dosis, pero bueno, va a ser un ejercicio para ir pensando más adelante. Personas con 2 dosis y un test hisopado de antígeno previo, como mucho un día previo al ingreso del partido. Y bueno, esas son las condiciones. La lista de partidos y todo esto creo que la APF lo puede explicar mejor. Después va a haber un seguimiento también de 14 días después de estas personas que ingresaron al estadio. También hay una app, un código QR. Con todo esto vamos a poder ir controlando a estas personas. Justamente sobre ese seguimiento que se va a hacer después de estos días, que se va a hacer este plan piloto, ¿verdad? Hablaba el doctor Castro de que probablemente no sea tan certero lo de anticuerpos. Entonces, ¿cómo se va a hacer la comprobación si efectivamente está funcionando la campaña de vacunación? O sea, ¿cómo se va a hacer la demostración de eso? No sé, estás mezclando un poco las cosas. Repetimos tu pregunta. Bueno, en este caso el doctor Castro decía sobre estos estudios anticuerpos que la mayoría de las personas suele realizar, ¿verdad? Y decía que de repente no es muy confiable, o no hay que basarse solamente en eso. Yo consulto al Ministerio de Salud, ¿qué es lo que va a tener en cuenta para ver si funciona o no este plan piloto? ¿Qué puntos van a tener en cuenta? No tiene nada que ver los test de serología con respecto al fútbol, ¿sí? ¿Qué van a tener en cuenta? Hisopado. Sí, 14 días después, los casos positivos que tengamos en esta cohorte que fueron a ese evento con esas medidas, ¿verdad? A estos vamos a seguirles si es que nos hacen COVID, o sea, si no fue un evento de contagio. Eso es lo importante. Lo de la serología es si pasó la enfermedad o no anteriormente o respondió a la vacuna. Con respecto al punto, ¿verdad? No sé si las doctoras me pueden aclarar. En el caso de las personas que se hicieron, que recibieron vacunas diferentes, ¿verdad? De Barrio Obrero. Estas personas se realizaron 2 tipos de métodos. Un método, se sacaron un poco de sangre después de haber recibido las 2 dosis, donde la mitad de ellas dio, por una técnica, la mitad dio positivo y la otra negativo. Y unas semanas después, por otra técnica, todos dieron positivo. ¿Sí? No sé, Carolina, si querés explicar eso. Para demostrar un poco la diferencia, depende muchísimo de la técnica para ver si es positivo o negativo. Carolina, tengo un poco la palabra. Doctora Carolina Aquino, directora del Laboratorio Central de Salud Pública. Sí, buenas tardes a todos. Nosotros hemos recibido las muestras, los sueros de estos pacientes que recibieron estas vacunas. Se les realizó el método de quimioluminiscencia a todos ellos, igual que inmunocromatografía.
En el método de quimioluminiscencia, que es un método semi-cuantitativo, el 50% de ellos arrojaron resultados positivos. Sin embargo, en la técnica de inmunocromatografía, todos ellos tenían anticuerpo IgG. Y otra cosa que también es importante aclarar, como dijeron los doctores, de que la presencia de anticuerpos IgG realmente no mide la efectividad de la vacuna. Hasta aquí la conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. A todos muchas gracias por haber participado. Bueno, de esta forma culmina la conferencia de prensa, compañeros. Una de las novedades que se podría, bueno, que podríamos, de la cuales podríamos hablar, es esta vacunación que se va a dar el lunes principalmente, donde hablamos que van a estar estudiantes de ciencias de la salud, varios estudiantes de distintas disciplinas, medicina, enfermería, obstetricia, y también algunas personas de Dirección General de Migraciones, Dirección Nacional de Aduanas, Cruz Roja, Defensoría Pública, una importante cantidad de personas. Y para el martes también, de hecho, que se espera que las personas con enfermedad de base 18-74 años también puedan acceder a estas dosis. Consultado el doctor acerca de que si vamos a poder inmunizar a todas estas personas, tanto para el fin de semana como para el lunes y el martes, él decía, estamos convencidos de que vamos a llegar. Hay vacunas disponibles, dijo el doctor Castro. Ahora lo otro, las mamás, las lactantes, menores de 35 años, sin enfermedad de base, que se manifestaron, cerraron la avenida Mariscal López, Alejandra, Judía Audiencia, van a seguir esperando. El compromiso era vacunarlas, porque con ese compromiso, con esa promesa, es que habían levantado la medida de protesta. Claro, decía que el hecho de ser una madre lactante en este caso no implica ningún tipo de riesgo. Ellos lo que están enfatizando es que se da prioridad a las enfermedades de base, que de hecho que si es que esta mujer, bueno, es una madre lactante y sí tiene enfermedad de base, bueno, sí va a poder acceder a esta vacuna, pero si es una mujer sana, bueno, lastimosamente va a tener que esperar a que le corresponda o a que llegue la edad correspondiente, en este caso, según vaya bajando también este plan de vacunación. Totalmente, y hay que ver cómo reaccionan estas madres que se movilizaron en la semana y que dijeron que levantaron esa medida precisamente porque existió una promesa. ¿Y cuál fue esa promesa también? Sí, de que iban a ser vacunadas. Bueno, y por otra parte también el lunes se retoma lo que sería la vacunación a los priorizados. Sí, exactamente. Bueno, vamos cerrando, Ale. Tenemos que hacer nuestra primera pausa y vamos a estar atentos a cualquier novedad. Así, compañeros, así mismo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos a hacer rapidito un resumen. 64 distritos de los más de 250 que tenemos están todavía en nivel 4 del COVID. No tenemos ningún caso Delta en el país, ratificó esto el doctor Guillermo Sequera, y que los dos paraguayos, porque recordarán ustedes que el Ministerio de Salud argentino reportó, emitió un comunicado diciendo que paraguayos dieron positivo al COVID, variante Delta. Provenientes de Paraguay, es lo que de Paraguay, sí. Paraguayos, dijeron, que fueron de acá. Y esos paraguayos residen en Buenos Aires, fueron a Caracas a un congreso, hicieron escala acá, por un par de horas estuvieron en el aeropuerto. Hicieron ruta. Sí. Y no son residentes, no son paraguayos que viven acá. Que fueron por A o por B razón hasta la República Argentina. Después, hasta hoy, 1.319.276 personas fueron vacunadas ya. Y en los primeros 4 días de esta semana, desde el lunes hasta ayer, 403.967 personas recibieron vacunas. De esas 1.319.000 que mencionaste vos, personas vacunadas, solamente 228.000 han recibido la segunda dosis hasta el momento. Bajísimo. Sí. Ahora, ojo, gente, que ahí está el dato, que justamente estábamos compartiendo. Ahora, mañana sábado y el domingo, segunda dosis en todos los vacunatorios, a excepción del Rubén Dumont. Pero, ¿cuál es la variante ahora? Porque inicialmente, hasta hoy por lo menos, establecían
que el sábado iban a recibir su segunda dosis las personas cuyas cédulas terminaran del 0 al 4. Se libera ahora eso. Y ahora se libera. Sin terminación de cédula. Sin terminación de cédula pueden ir sábado o domingo para recibir su segunda dosis. Después ya dijimos Aratirí solo para primera dosis, este fin de semana. También se mencionó, a ver, ¿cuál es el otro flyer que tenemos? Lunes. El lunes que ya mencionó Alejandra, también con nosotros, la vacunación a los estudiantes relacionados a la ciencia de la salud. Sí, el lunes, personas con 35 años cumplidos en adelante, terminación de cédulas 0 y 8 y 9. Sí. Pendientes de vacunación, 35 años cumplidos y más. Y aquellos priorizados, pendientes de vacunación del lunes pasado. Sí, señor. A ver, creo que hay más información al respecto. Ahí está. Todavía el lunes 19 de julio. Esto es lo nuevo, lo destacado. Estudiantes de Universidad de Ciencia de la Salud acreditadas y habilitadas por el CONES. Pero en lo que está entre paréntesis es muy importante tener en cuenta. Claro, de medicina pueden ser del 4º y 5º año. Después, enfermería, obstetricia y nutrición tienen que ser alumnos del último año. Claro, que ya están más expuestos, Sí. ya empiezan con las prácticas. Sí, odontología, fisioterapia, instrumentador quirúrgico y bioquímica también deben ser del último año. Solamente los estudiantes de medicina del 4º y 5º año son los que, digamos, existe mayor liberalidad para ellos. Así es. Después, también, lunes 19. ¿Usted recordás, Judith, que había un listado de al menos 12 sectores priorizados? Sí, me pero acuerdo. eso se redujo el lunes 12. Y este grupo quedó excluido. Dirección de Migraciones, Aduanas, Cruz Roja, Defensoría Pública, Poder Judicial y Funerarias. Ahora, el lunes, van a poder vacunarse también, tienen que llevar su certificado laboral. O sea, le podemos decir que es un nuevo grupo de priorizados Sí, el lunes. que se suman a los priorizados que no se pudieron vacunar el lunes, pero que tendrán que hacerlo este 19. Próximo lunes. Sí. Bueno. Después, personas con enfermedades de base, 18 a 34 años. Eso el martes ya. Esto el martes. Sí. El martes, ojo con este dato, deben ya ir con su certificado médico. En los vacunatorios ya no habrá médicos para de repente Expedir certificados. expedir certificado. ¿Y qué tenemos más después? Hasta acá. Y lo que decíamos, la lactancia por sí sola no representa un factor de riesgo, decía el doctor Héctor Castro, lo que indica que solamente las lactantes de 35 años en adelante o más jóvenes que tengan problemas de base. Problemas de base van a ser vacunadas. Y lo otro, lo relevante. Pero el martes termina, Judith, este plan de vacunación. ¿Cómo seguimos el miércoles? Vamos a ver qué alternativa nos van a presentar el martes. O me imagino que tiene que ser un poco más antes para poder prepararse, porque la gente está expectante. Claro. Y esto va a seguir, supongo, ¿verdad? Rango de edad no baja, ¿eh? Sigue siendo 35 años en adelante.